Manuel Puente Piazza nació en Sevilla en 1981. Según sus propias palabras, Manuel es químico de profesión, empresario por decisión y artista plástico de pasión. Con tan solo 5 años, Momo, como le conocieron ya de pequeño, ya veía pintar a sus abuelos, que se dedicaban también a la pintura. Una vez estos se fueron, se dio cuenta que necesitaba continuar su legado y cogió los pinceles, y hasta ahora. Pero ha sido el entorno del Parque Nacional de Doñana, la desembocadura del Guadalquivir y el Océano Atlántico, la fuente de inspiración de este artista. Los paisajes y marinas en los que ha trabajado en los últimos años, lo que ha terminado de configurar su genio creativo. La búsqueda de una poética emocional del paisaje, su afán último. Recientemente, Ángel ha inaugurado una galería de arte llamada Pitijopos. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy contento de estar aquí. Muy contento de estar con nosotros. Y nosotros de haber contactado contigo desde hace una semana que inauguramos, que inauguraste la exposición, nosotros quedamos contigo para esta cuestión. Y aquí estamos, a ver si conseguimos que entendamos, ¿no? Y que comprendamos no solamente tu arte, sino además tu iniciativa, que nos parece además interesantísima, y es por eso y valiente y muy valiente por eso gracias por la valentía, porque queríamos comentar. Tu carrera profesional ha vivido diferentes etapas desde 2008, en las que has trabajado en el Consejo Regulador, distribución de moda, y ahora a toro pasado un poco. ¿Tú cómo te ves más? ¿Como empresario o como artista? ¿O una combinación de ambos? Es una combinación. Yo me considero empresario artista, porque si no se emprende, el camino del arte es muy difícil de poder llevarlo a cabo. Al final, los artistas hace 100 años se quedaban en sus estudios y luego tenían sus facilidades para vender. Hoy en día, si no tienes un concepto de empresario, es muy difícil llegar a conseguir exponer en el extranjero o tener proyectos artísticos. Así que es una mezcla. Y además, si me permite, hay una cosa también interesante, que muchas veces, cuando yo que soy profesor de arte, me dicen los alumnos, claro, el arte, las ciencias, y se ven como dos elementos distantes. Y precisamente, también vamos a hablar contigo, Ángel, él, al igual que tú, es químico. Los químicos, y entonces algo hay en los químicos. Me pareció una cosa muy interesante esto, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Hombre, es que la ciencia ha estado siempre vinculada con el arte, ¿no? La ciencia es la base de la vida y el arte forma parte de la vida, con lo cual la ciencia y el arte están unidas. También hablaremos de ese particular. Cuéntanos un poco cuáles fueron los entresijos de esta aventura en la que estás embarcado. ¿Cómo surge la idea? Que hay un poco de locura, un poco de valentía, un poco de todo ahí, ¿no? en esa iniciativa, ¿no? Cuéntanos un poco. Hay un poco de todo, como bien dices. De locura, porque nunca ha habido una galería de arte en Sanlúcar. La desaparecida Rosa Vallecillos, que me dio la oportunidad hace ya unos cuantos años de exponer aquí en Tartanero, tenía un pequeño espacio y poco más. O sea, desde el punto de vista de las instituciones aquí en Sanlúcar, por desgracia, no ha habido mucho apoyo al arte. Y yo la verdad es que, bueno, en los últimos años he conseguido tener tener la capacidad de encontrar a buenos amigos artistas y personas que son enamorados de Sanlúcar, y me decían, es que tienes un lugar para pintar, para desarrollar, y entonces pues mezclé esas dos tipos de ideas en la cabeza y dije, pues mira, pues voy a montar una galería de arte, a ver cómo sale. Pitijopos Gallery se encuentra en la plaza de las Infantas. Que ese sitio se ha convertido, nosotros que somos vecinos de allí, se ha convertido en un lugar donde hay todo un poco rollo zen, ¿no? Está el arte, el gimnasio, el yoga, ¿no? Es un entorno. Sí, menos bares hay de todo. Menos bares hay de todo. Pues precisamente yo busqué ese sitio y me di cuenta de que era el sitio perfecto para una galería de arte. Y además, te voy a confesar, yo cuando lo veo iluminado por las tardes, y la verdad que da un rollo muy bonito, tío, una historia. Gracias, a la plaza muy interesante. La verdad es que sí, la verdad es que es un local muy bonito, abierto a la calle, con 4 escaparates bastante potentes y con las luces las luces para museo, que son luces especiales para eso. La verdad es que cuando se ilumina da un choque impactante, sí. Ahora que está ya construida, es verdad, dice que los artistas veis las cosas antes que los demás, y es verdad que ahora colocada en ese contexto, dice,
que bien ha quedado con esos, esos marcos arquitectónicos que tiene, ¿no? Que hay una especie de galería, ¿no? La verdad que queda muy interesante. Sí, yo le he hecho una pequeña obra y he creado como diferentes espacios dentro de la propia galería, porque cada obra, dependiendo del tamaño, dependiendo del tipo de obra, pues requiere más intimidad o que sea más abierta. Entonces al final es un recorrido un poco museístico. Lo he buscado así y la verdad es que está gustando porque hay zonas en las que los visitantes se quedan mucho tiempo y a lo mejor se dan cuenta de que esa obra en ese espacio pues tiene mucha vida, porque es muy importante, tan importante el espacio como la obra en sí. Precisamente inauguras la nueva exposición, la inauguras el sábado, si no recuerdo mal, ¿no? El sábado todos los sanluqueños y todos los oyentes están invitados a la inauguración Tiempos Subjetivos, se llama la colectiva, una colectiva de 17 artistas de 5 países y más de 45 obras a las 9 de la noche en Pitti Hoppo Gallery. Estupendo. Oye, vamos a aprovechando que estás aquí, vamos a utilizar esa experiencia tuya, ese ojo tuyo, esa visión que tienes un poco de la vida y del entorno. Y queremos conocer tu opinión sobre algunos elementos de nuestra realidad, ¿no? Diaria. ¿Tú crees que nosotros en Sanlúcar, en el entorno, en nuestra provincia, en Andalucía entera, ¿tú crees que nosotros somos protectores del patrimonio, tenemos atención con el patrimonio, le damos toda la importancia que tiene como en otros países, o todavía ahí tenemos algo que aprender? La ciudadanía yo creo que no es consciente porque lo ha vivido y el tema de la conservación, digamos que no estamos muy en primera línea. Las instituciones públicas, ya te digo al 100% que no. Y con respecto a la cultura del patrimonio, yo creo que cada vez hay más. Hay una visión por parte de la ciudadanía de que le gusta ver sus edificios y sus monumentos bien conservados, pero al final quien manda son los políticos. Claro. ¿Y a los artistas los cuidamos? A los artistas, determinados géneros sí, otros no. Yo creo que por desconocimiento o por falta de darle publicidad. A los artistas plásticos, por desgracia, en mi sector se nos valoran más fuera que dentro. Otra cosa que queremos preguntarte, referido a los artistas también, claro, porque en Sanlúcar, en el Instituto Francisco Pacheco, hace unos días hemos celebrado el 10º aniversario de la implantación del Bachillerato de Artes. Y entonces hay un montón de gente que llega nueva, chavales que llegan con distintos modos de ver el arte, ¿no? Y de ver todas las herramientas, todos los recursos artísticos que hay en la actualidad. Muchos de ellos se van a enfrentar a un mercado complicado, a un cierto academicismo también en las facultades. Tú, como a los jóvenes artistas, ¿qué les recomiendas? Si yo tuviera que utilizar un trozo de esta entrevista para ilustrar el inicio del curso, por ejemplo, el año que viene, ¿qué les dirías tú a estos jóvenes? Pues que aprendieran y que olvidaran. O sea, es importante, el academicismo es necesario para aprender, pero luego uno tiene que desarrollar su carrera artística de manera independiente y viendo mucho. Tenemos hoy en día las redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Hoy en día existe una facilidad para ver con lo que se hace en el mundo y eso es una asignatura al fin y al cabo. Yo lo que le diría a los chicos que quieren aprender, que se dejen guiar los primeros años por los profesores, pero que luego se olviden de eso y que se centren en crear y en tener libertad y hacer lo que les gusta. Y sobre todo también, y muy importante, rodearse de gente con experiencia que sepa llevar su carrera, porque es súper importante acompañar a los artistas y sobre todo en las primeras etapas. Y ese es un problema que tienen todas las facultades de Bellas Artes, lo han tenido siempre, pero ahora lo tienen más, porque salen de la carrera y no saben qué hacer luego. Y eso al final genera muchísima frustración y genera pues incapacidad luego para que desarrollar carrera. Hay grandísimos artistas en España, en Andalucía, no te puedes ni imaginar, y muchos de ellos no tienen esas herramientas porque tampoco se las han enseñado en la universidad. Yo no vengo de Bellas Artes, pero sí he desarrollado una carrera empresarial y al final me he dado cuenta de que lo importante es aprender tú mismo y crear capacidades luego para tener un entorno que te ayude a desarrollar esa carrera, sobre todo en el exterior, porque un artista se tiene que hacer en su país, pero para realmente vivir del arte tiene que salir fuera.
sí o sí. Muy interesante. Hablemos un poco de tu obra, si te parece. Vale. Hemos encontrado una frase tuya que dice así, la voy a leer textualmente. Aprecio el sabor directo de la experiencia y la evaluación resultante de la comparación. Experimentar mediante la química de los compuestos es mi estímulo e incentivo más fuerte para la creación. En esta frase hay mucha tela. Combinas arte, ciencia, la experiencia personal, digamos fortuita, pero también un proceso intelectual profundo. ¿Crees que los espectadores actualmente llegamos a esos niveles de profundidad que los artistas planteáis? Yo creo que se puede llegar a ese nivel. Lo que hay que tener es sensibilidad. Para mí la sensibilidad es la parte fundamental que hace que una persona que no tenga conocimiento pueda llegar a tener la capacidad de entender una obra. No por lo que yo le quiera explicar, sino con su sensibilidad se llega a todo. Al final el arte es emoción y sin emoción lo demás no tiene ningún sentido. Yo pinto para emocionarme a mí, para disfrutar yo, y luego intento que esa obra guste, por supuesto, y si se vende, pues mejor todavía, ¿no? Pero en el fondo los artistas somos egoístas que pensamos primero en nosotros mismos y en desalinear nuestro modo de ver de la vida y del arte en particular. Y la verdad es que sí, es una frase que me llevó por lo menos unas cuantas horas hasta que la escribí, porque quería condensar todo lo que para mí significa el arte. Por ahí he oído yo que si, bueno, es una realidad, ¿no? Si se tiene que explicar, a lo mejor no es arte. ¿Tú crees que la gente necesitamos del logo, ¿no? Necesitamos de la palabra? Porque en muchos casos es muy complicado la profundidad a la que llegan en algunos contextos artísticos, ¿no? Pero la palabra es importante, ¿no? Sigue siendo importante, ¿no? Yo a día de hoy sigo en contradicción muchas veces con eso. Hablo con muchos artistas y me dicen que no les gusta explicar su obra. Hablo con otros que nada más que quieren hablar de su obra. Y entonces llega un punto en que debe de haber, yo creo que depende de la persona, ¿no? Y al final tú tienes que generar un ojo, igual que generas un ojo cuando pintas, ¿no? Sobre el color, sobre la luz, sobre las texturas. Tienes que crear un ojo también cuando hablas con una persona que le interesa tu obra. Y en función de su percepción, le debes de entrar, digamos, y de explicarle más o menos. Pero yo estoy de la idea de que un 50% tiene que salir del espectador. Tú le puedes dar, yo le doy pautas técnicas, ¿vale? Pautas científicas, porque ahí evidentemente es todo objetivo. Pero todo lo que sea subjetivo, yo no quiero interferir en lo que quiera pensar ese espectador. Retomando un poco lo de Pitti Hopper Gallery, te quería preguntar, es un entorno real, ahí hay una cosa física, un edificio, es una experiencia que vamos a tocar, vamos a vivir directamente. No es todo solo internet hoy en día, ¿no? Cuando tú propones la galería es porque no es solamente internet, YouTube y las redes sociales en donde se hace arte, ¿no? El espacio físico es fundamental, no podemos desligarlo de las redes sociales, pero es fundamental. El espectador tiene que ver la obra física y el artista, aunque venda muy bien y venda mejor en el modo virtual, incluso con la tecnología NFT y con todo lo que hay ahora, hay muchos artistas que están ahora mismo centrados en eso. Lo principal para mí es el mundo físico. Sin el mundo físico, un artista realmente no se puede sentir satisfecho, porque cuando una persona te compra una obra o le admira o queda admirado por una obra de otro artista en el medio físico, esa sensación es indescriptible. Y eso es como cuando vas a un museo y vas al Prado y ves las Meninas o ves una obra cumbre de algún artista, y al final esa experiencia no la puede perder el artista. Y el medio físico es necesario e imprescindible. Manuel, tú que tienes el ojo entrenado, como todos los artistas, te vamos a proponer una especie de... No lo llamaría juego, pero sí una especie de reto. Imagínate que recogemos del aeropuerto de Jerez a un turista que viene del extranjero. Nada más bajar la escalería del avión, le vendamos los ojos, lo metemos en una furgoneta y lo traemos aquí. ¿En qué lugar le quitarías la venda de los ojos para que fuese la primera vida que tendría? Lo primero que se me ha venido a la cabeza es un atardecer en el Bajo de Guía.
una vez contemplas Por la luz... tópico que sea. No es Exactamente, tópico. exactamente. Claro. Bueno, sí es tópico, pero es que la realidad es que no hay luz que tenga esa capacidad pictórica que un atardecer en Bajo de Guía. O sea, sí, es muy tópico, en realidad. Me podría haber ido otra... Nosotros siempre hemos dicho eso, que Pero es cuando que- decimos lo del marco incomparable, lo hacemos con la broma de los locutores, decimos mucho el marco incomparable, pero luego realmente está allí, efectivamente. Es que sí, es único. O sea, yo en la pandemia pinté muchísimo y yo estaba obsesionado con los atardeceres del Coto y estaba la punta de Malandá la tenía en la cabeza todo el día. O sea, y porque tenía esa necesidad y al final es un punto, esa luz, esos naranjas, esos violetas que se generan, es que eso es único. O sea, con esa luz ya le puedes enseñar lo demás. Ya dices, mira, esto es Sanlúcar y esta es la luz de esta tierra. Bueno, de hecho, Spielberg utilizó la luz un poco más hacia el interior del río, pero efectivamente, y en otro contexto, pero efectivamente todavía nos sorprende. A mí me sorprende, yo que paseo mucho y que tengo muchísimas fotos de las puestas de sol y es ese rollo irrepetible, ¿no? Ese momento ahí culminante, ¿no? Para mí es único. Yo me enamoré de una sanluqueña y me enamoré de Sanlúcar cuando fui abajo de Guille y digo, ¿esto qué es? Esto que no somos conscientes de lo que hay aquí. Esto es impagable. ¿Que es un tópico? Sí, pero es que cuando la verdad existe, porque esa es la verdad, y la verdad se encuentra en una puesta de sol en verano, bueno, incluso en invierno. A mí las puestas de sol en invierno también me atraen mucho. O un paseo por la playa en invierno en bajamar también me parece maravilloso, ¿no? Son sitios que la verdad es que sí, son muy típicos, pero que a mí me atraen mucho. La última visión ha sido un poco como de película de espionaje, ¿no? Metemos al tipo en la furgoneta, mira, esto es lo que hay. Y ahora te llevamos a tomarte una copita de manzanilla. Fascinante. Un ratito muy interesante hemos echado, Manuel, y yo me quedo, y Ángel sé que nos quedamos con muchas ganas de profundizar en otros aspectos de tu obra, ¿no? Y fundamentalmente de la preparación de tus lienzos y tal. Pero supongo que tendremos ocasión en otros momentos de hacerlo y también en un entorno más tranquilo, porque claro. no sé yo si para hablar de arte este es el entorno más idóneo, pero bueno. Sobre todo desearle mucha Podéis suerte venir a en la esta galería aventura. cuando queráis, ¿eh? Exactamente. Nos pilla cerca. Eso Nos pilla cerca. Eso estaría muy bien, un podcast allí. Yo de hecho tengo pensado para el año que viene a mis alumnos, la primera experiencia es una visita a tu galería, cuando queráis, a que se sienten allí y a que les digas tú 4 cositas que pues van nada, a salir encantados. Encantado. Pues nada, una entrevista muy amena, muy bien preparada. Se nota que tenéis sensibilidad y que queréis divulgar la cultura y el arte en Sanlúcar. Muy agradecido. Pues muchas gracias a ti por la iniciativa, por Pity Hopo Gallery. El nombre es fascinante, lo de Pity Hopo es maravilloso. ¿No está registrado en ningún lado eso de Pity Hopo? Pity Hopo no está registrado, pero no sé, es que es un palabra tan bonito que yo quería identificarlo para la gente de Sanlúcar y que la gente de fuera dijese ¿qué es un Pity Hopo? ¿No? Pues ya que sepa que un Pity Hopo es la libélula, como se dice, únicamente en Sanlúcar de Barrameda. Qué maravilla. Pues muchas gracias, Manuel, un placer hablar contigo. Nada, muchísimas gracias, es un placer, vosotros.